Bienvenidos a Sobre la Noticia, el podcast donde te contamos la noticia y te damos un poco más. Hoy me encuentro con Juan Laurencio. Juan Laurencio, nos dejaron solos hoy. Estamos Sí, solamente tú y yo. nos dejaron Cuéntame. solos. Bueno, asignaciones especiales. Pero aquí estamos para llevar las Eso es lo incidencias de los importante. pormenores sobre las noticias. En el ombligo de la semana y entendiendo que mañana posiblemente estaríamos recibiendo lluvia, se pronostica una onda tropical que estaría extendiéndose hasta el sábado. Esperemos que no nos afecte la labor del lugar. Bueno, eso es normal en esta época de la estación del año. Entonces, siempre tomar las precauciones del lugar a los ciudadanos en caso de que pase a mayores. Así es, Juan Laurencio. Tenemos una semana cargada, hemos tenido varios temas en la semana. Las elecciones de Venezuela han dado mucho. Tenemos aquí varias cosas, hay varias cosas también internas. Tenemos las nuevas designaciones que tomó Abinader, que lo ha hecho por una vía ya más difícil. Y hay varias cositas de que hablar. Vi algo también sobre Mateo, sobre uno de nuestros integrantes de este podcast, un veterano del podcast. Si nos puede comentar sobre eso. Sí, nuestro compañero Mateo es un periodista de larga data y fue curadora Germán y al igual que Yanni Berenice Reynoso. Y lo reconocieron por su arduo trabajo en el tiempo que ha estado en ese lugar y obviamente es un gran profesional. Y en el demostrado, y la gente también es testigo de Claro. cómo se ha manejado con informaciones veraz. No, claro. Mateo me parece casi que una enciclopedia. Aprovechar también para felicitarlo, ya que es una persona que en todo momento tiene una voz que tiene mucho peso y que es sumamente se desenvuelve demasiado bien. Incluso podríamos decir que es un veterano en esta sección de Sobre la Noticia. Así que felicitar a Mateo por este logro. Un logro que significa mucho tanto para él como para también RNL. Exactamente. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ya que como está muy cargada. Las elecciones todavía de Venezuela han dado. El presidente, justamente ayer, el presidente, sea legítimo o no legítimo, reelegido, Nicolás Maduro Moro, ayer retó a la oposición. Pero antes de entrar, vamos a hacer una pequeña pausa y no se vayan, quédense ahí. Bienvenido de vuelta, señores. Aquí seguimos en nuestro podcast favorito Sobre la Noticia. Como veníamos diciendo, hablando de la polémica que han sido las elecciones en Venezuela y que todavía hoy miércoles han dado de qué hablar. La realidad en Venezuela es que la gente sigue tirada de las calles. Muchas personas todavía no quieren reconocer el gobierno ya legítimo o no legítimo. No vamos a entrar en esos detalles del reelecto presidente Nicolás Maduro Moro, que ayer incluso retó a la oposición y ha culpabilizado directamente a Edmundo González y María Corina Machado de la situación que se vive hoy en Venezuela, del desorden y del caos que se vive hoy en Venezuela, que ya se ha cobrado la vida de al menos 16 personas, hay 11 desaparecidos y al menos 177 detenidos. El presidente Nicolás Maduro culpa directamente a quienes son los candidatos de oposición y dice que arremeterá de manera judicial contra ambos en un tipo de persecución. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo pienso que la situación de Venezuela pica y se extiende. No se sabe por qué tiempo eso va a estar generándose o va a estar ardiendo en llama. Pero la realidad es que pensar en la situación que vive esa nación, si nos ubicásemos en el lugar de cada uno de sus residentes o sus nacionales, es muy preocupante cuando tú votas con un objetivo y de manera alegre los resultados se cambian. Obviamente, no tenemos constancia de que sea así. El mundo se ha pronunciado, en mayoría de los países se han pronunciado en contra de la presunta reelección. O sea, la ven como fraudulenta y no solamente son la oposición, sino es prácticamente el mundo. Pero lo cierto es que la situación está precaria, con tantos desaparecidos. El tercer día consecutivo el pueblo se ha manifestado en las calles en desacuerdo
y decían, o sea, dirigido por la oposición, pero además pidiendo al presidente Maduro que se vaya. Claro, y a mí me parece sumamente difícil de analizar esta situación que está ocurriendo en Venezuela, ya que hay demasiados factores. Tú me decías, en el caso de que se dice que se haya realizado fraude en las elecciones, sin embargo, Venezuela tiene un sistema electoral sumamente difícil de que sea una situación de fraude debido a este sistema que ellos tienen, que es un sistema electrónico, pero que no depende del Internet, sino son líneas telefónicas encriptadas que son muy difíciles de hackear realmente. Incluso ya habían alegado que ellos habían sufrido un hackeo, que por eso se tardó tanto en dar los resultados, pero que era un hackeo que venía de Macedonia del Norte y que había sido obra de Edmundo González y María Corina Machado. Cosa que extrañó a las personas porque, como bien había dicho antes, es un sistema muy difícil de hackear. O sea, es seguro. Es sumamente seguro y, como te decía, no funciona con Internet. O sea, que para poderlo haber hackeado, tenían que ir línea telefónica uno por uno, o sea, que son líneas encriptadas. O sea, que era un proceso sumamente difícil de que se dé. Entonces, cuando se habla de fraude, yo entiendo que podríamos decir que los resultados que presentó el CNE, dando con el 51% de los votos escrutinados a Maduro como ganador de estas elecciones, aquí sí podríamos decir que hay un cierto tipo de fraude. Y esto es lo que todos los presidentes, incluyendo el presidente Luis Abinader, ha pedido al presidente Nicolás Maduro Moro que presente las actas. Las actas es donde se tiene la constancia. Claro. Claro, en las actas donde se tiene la constancia. Que demuestre que ganó. Claro, exactamente. Y que saque a una comunidad que está en duda, incluido su país. No, más allá de que estén en duda, yo entiendo que el pueblo venezolano está indignado porque entiende que bajo ningún aspecto podría haber ganado las elecciones Nicolás Maduro, ya que la situación que se vive en Venezuela y lo que se tenía antes de las elecciones pensado era que el mundo ganaría incluso arrollando o avasallando a Maduro. El mismo día todavía también se tenía esa sensación de que el cambio venía, de que Edmundo sería el ganador de estas elecciones. En situaciones normales, él ganaría, pero aún así, o sea, de acuerdo, o sea, sustentando lo que decían las encuestas, de acuerdo a los resultados que presenta la oposición, Edmundo, como candidato de la oposición, el principal, él tiene un 73%, o por encima de un 73%. Y diferente a Maduro, ha demostrado con sus argumentos ante los organismos internacionales, que es lo que Maduro no se ha atrevido a hacer. No, claro, incluso también buscando esta reacción que se ha dado de la mayoría de países de la región de reconocer o no reconocer el gobierno de Maduro. Es decir, vemos, por ejemplo, como el caso de Perú, que Perú ya reconoció incluso a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Acción que tomó Venezuela fue suspender las relaciones bilaterales con Perú. El gobierno de Chile, el gobierno de Costa Rica, incluso de este mismo gobierno, habían pedido también estas acciones de que se revelen las actas, pero algunos otros gobiernos de la misma región no lo hicieron de esta manera, como el caso de Brasil, que decidió esperar un poco, medirse, esperar a que se revelen las actas, esperar a que se esclarezca un poco la situación, porque recordemos que Brasil hace frontera con Venezuela. Sí. La situación se complica y un poco más. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, que también decidió esperar, hoy sí dijo que hay graves dudas de la legitimidad de estas elecciones, de la democracia de estas elecciones. Otro país que es principal socio de Venezuela, que hace frontera con Venezuela y que históricamente comparten mucha historia. Sin embargo, estos dos países, en el caso de Colombia y el caso de Brasil, tenían que tomar esa postura de esperar, no podían de manera desmedida no reconocer directamente el gobierno de Maduro. Incluso fueron los mediadores para que se dieran estas elecciones. Así que la postura que tomaron fue la mejor. En el caso de México también, con López Obrador, él dijo que todavía no se han mostrado pruebas de que haya habido un fraude. Por ende, la posición de no reconocer el gobierno, o como en caso de la OEA, que la OEA ahora ha planteado hacer una reunión de emergencia para hablar de las elecciones de Venezuela, demuestra una cierta imparcialidad. Aquí estaríamos hablando sobre el beneficio de la duda, si habría que darle beneficio de la duda a Venezuela o al gobierno legítimo o no legítimo de Nicolás Maduro, pero sí demuestra también una cierta imparcialidad. Ahora yo pregunto, la postura de
La República Dominicana fue de acatar cualquier decisión que venga de Venezuela, pero en primera instancia fue de pedir de que se revelen las actas para así poder reconocer el gobierno de Maduro. Entonces, ¿tú entiendes que la postura de República Dominicana fue la mejor ante la situación? Claro, porque la República Dominicana de hecho ha sido prudente. Y si tú te fijas, todas las actitudes o las decisiones que toma Maduro es contra todo aquel que no se muestre de acuerdo con los resultados. Incluso República Dominicana, como un país hermano, o sea, históricamente está vinculado con Venezuela. O sea, me refiero ese vínculo de hermandad que los une, que nos une como un pueblo. Incluso han habido cierto márgenes de tolerancia entre uno y otro. Sin embargo, por el hecho de solamente el presidente Abinader pedir eso mismo que se demuestre, ya por eso él entendió que debería romper las relaciones. O sea, ¿qué ha hecho o sea, lo que ha hecho la República Dominicana es dejar las cosas como están y no echarle leña al fuego porque ha sido un poco tolerante y espera incluso que lo mismo que espera la comunidad internacional, que él muestre sus resultados. Eso es todo. Ahora, si él no puede mostrar sus resultados, entonces, ¿que entregue el poder? No, yo voy muy de acuerdo contigo, pero a mi parecer la postura de nuestro país tenía que haberse estudiado de mejor manera. Te lo digo porque nosotros tenemos una comunidad muy grande de venezolanos, hay incluso una comunidad en Santiago, hay una comunidad aquí en Santo Domingo, y hay muchos que tienen el miedo de quedar varados bajo este proceso migratorio, que es un proceso sumamente largo y extenso y un proceso bastante caro, que hoy está frenado debido a estas irregularidades que se han dado en la relación entre ambos países, pero también se da el caso de la situación de venezolanos que fueron a votar, que hoy no saben si van a poder volver al país, por lo menos por largo tiempo, y que están varados en un país que está teniendo una situación difícil, una situación que va a ser difícil de que se apacigüe, porque estas semanas van a ser duras en Venezuela. Entonces, solamente por esta situación de que nosotros albergamos esa comunidad tan grande de venezolanos, yo entiendo que la medida debió ser mejor estudiada, tal vez la postura del presidente, tal vez comunicado, como te dije, que algunos países optaron por de esperar a que la cosa se esclarezca un poco más, en vez de haber pedido o de haber dudado, aunque sea de la democracia o la legitimidad de las elecciones. Pero quien se pronunció fue Maduro. Si tú ves lo que dijo el presidente Abinader, Abinader no rompió las relaciones. No, digo, en respuesta de lo que dijo Abinader. Sí, o sea, exacto, él fue quien tomó la decisión de manera apresurada. Bueno, es cierto, él tomó una decisión de manera apresurada solamente porque se le cuestionó. O sea, porque no se le puede cuestionar para nada. Sin embargo, República Dominicana lo que ha hecho es que ha dejado las cosas tal como están, hasta que él decida, cuando él crea que puede reanudarse las relaciones diplomáticas, porque República Dominicana no ha roto, que rompió fue él. No, y claro, y hasta ahora la postura del gobierno venezolano ha sido de suspender las relaciones bilaterales entre ambos países. Exacto. Incluso ayer también el CONEP había esclarecido que no afectaría tanto a la economía dominicana. El mismo ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, también podríamos decir que nos aseguró en esa parte de que desde hace varios años República Dominicana y Venezuela no tenían la mejor relación comercial. Incluso tenemos casi 8 años sin embajador. O sea, que las relaciones bajo un proceso migratorio sí estaban bien, pero bajo que tenemos una relación estrecha, no. La hermandad como pueblo sí existe. No, la hermandad sí. Y eso es lo que ha habido durante ese tiempo. Pero ese vínculo de comercio, etcétera, o sea, como que no ha mermado su importancia. O sea, ha bajado la importancia porque no hay exportación considerable ni importación tampoco. O sea, de lo único que puede en este tiempo, ¿qué puede exportar Venezuela? Lo que se sabe siempre, ¿verdad? La situación de Venezuela está sumamente difícil. Y si yo tendría que darle un mensaje, podemos decir a nuestros hermanos venezolanos, es que aprovechen el momento. Este es el momento, si de verdad realmente vendrá un cambio para la sociedad venezolana, este es el momento porque el mundo tiene los ojos en Venezuela
Y esto daría una cierta garantía a esa oposición de que no sea tocada por el gobierno actual. Pero hay un tema sumamente importante, y es que a quienes hoy tienen los ojos puestos en Venezuela y quienes denuncian las atrocidades que se están ocurriendo hoy con la situación de Venezuela, mañana estarán viendo otra cosa y mañana se les va a olvidar la situación que pasa en Venezuela. Así que el momento es hoy y hay que aprovecharlo con rapidez porque es un momento que se está viviendo en Venezuela inaguantable, pero a contrarreloj. Porque en el momento en el que Nicolás Maduro y el régimen logren apaciguar las cosas, ningún cambio vendrá. Esa es la situación y así es que va a suceder. Claro, lo único que para la oposición se torna muy difícil, porque el poder lo tiene él. O sea, Maduro tiene todo. Y como se percibe, las instituciones militares también. O sea, aparentemente eso se quedará ahí. No, y no solamente eso, también tiene herramientas judiciales, porque hace varios meses se aprobó en Venezuela una ley antifascismo, que es una ley que podía perseguir las acciones que ellos califiquen como fascismo. Exactamente. Y piénsalo, ¿qué acción más fascista que la oposición no reconocer un gobierno que ganó las elecciones legítimas? Exacto. O sea, tienen herramienta judicial, tienen a la milicia y tienen el poder. Y tienen la justicia también. Claro, entonces la situación es que realmente hoy Nicolás Maduro tiene las herramientas para acabar con esta oposición, mientras que la oposición tiene el momentum, tiene la intervención internacional, tiene los ojos puestos en Venezuela, y esa es la carta que van a tener que jugar, una carta de insurrección, de fe y resiliencia, pero más que nada aprovechar, porque si aquí a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, las cosas no dan un giro grande, no viene un cambio grande, no hay algo que marque la rienda hacia la oposición, realmente las cosas se van a quedar como están. Sí, eso se espera que se van a quedar como están, por varias razones. O sea, ese es mi punto de vista. Porque la comunidad internacional, ¿qué puede hacer? ¿Va a intervenir? No. Si no interviene la comunidad internacional, él de por sí no va a entregar. Y de hecho, se percibía de que podía ganar a la oposición, pero que él no iba a entregar el poder. No se sabía que él tenía, o sea, que podría orquestar un plan, como aparentemente hizo, pero todo el mundo estaba claro de que eso no iba a pasar. Oye, que él venía dando indicios de que iba a suceder. Él dijo en su momento que él iba a ganar a las buenas o a las malas y que iba a haber un baño de sangre y una guerra civil en caso de que la oposición ose gana las elecciones. O sea que él había marcado que iba a suceder. Él había marcado que iba a suceder en ese caso. Al pueblo venezolano desearle lo mejor, desearle mucha fe en ese momento para enfrentar esta situación. Realmente es un momento para tener fe y resiliencia y no bajar los brazos, porque lo que ha demostrado la historia es que en tiempos de crisis es que viene el cambio. Pero hay un tema, un poquito, porque ya el tiempo se terminó, pero no hablamos de Faride. Ay, Faride. Bueno. Tiene una papa caliente en la mano. Tiene una papa caliente. Vamos a ver si asume el reto. Bueno, ya lo asumió. Vamos a ver si cumple con las expectativas que vienen con el cargo de la policía. Con ese machismo que existe ahí. Ya tú sabes. Es un barril de pólvora. Tiene que ser muy cauteloso. Hay que ser muy cauteloso. Así es. Bueno, señores, nos vemos mañana aquí en nuestro espacio de Sobre la Noticia, el podcast donde te damos la información y un poquito más.